Bien, buenas tardes a todos. Ya vamos a empezar con la clase. Una consulta a todos los que están acá. ¿Este horario les queda bien? ¿Una y media? A mí no, profe. ¿No? ¿A quién más no le queda bien? ¿Todos los demás no tienen problemas? Y a mí un poco también, profe. Eh, ¿Cuál sería el inconveniente? ¿1 y 30 es muy complicado? Yo, yo salgo a las 2 de trabajar. Ajá. ¿Y Eliana? Y de acá yo cuido a mi hermana, que es chiquita, y tengo que, justo a esa hora ya tengo que ir a buscarla y tengo que cocinarla y se me complica la hora porque tengo que empezar la clase. Bien, perfecto. ¿Los demás no tienen problemas de pasarlo a las 14:30? Para mí mejor, ¿Mejor? sí, para mí al menos. Eh, ¿Celeste? Yo no tengo problema con ninguno de los dos horarios. Bien, perfecto. ¿Daniela? Sí, con mi horario está bien. Perfecto. ¿Lorena? ¿Lorena? ¿Alan? Ningún problema, profe, cualquier horario yo ya después del mediodía ya estoy libre. Perfecto. Entonces vamos a pasarlo una hora más. ¿Le parece bien, Eliana y Alicia? Sí, Sí, re profe. bien. Dale, entonces le damos Gracias. ese margen como para que estén. Em, una cosa le voy a comentar ya inicialmente. Si se van a conectar y no estar en la clase, no se conecten. Yo ya le dije que la clase queda grabada, ¿no? Sí, eso es para por ahí si tienen algo que hacer, no se queden en la clase porque por ahí yo le voy a estar haciendo preguntas como para participar y si no están, se complica un poco la situación, ¿sí? Entonces, si ya le dije no le voy a tomar asistencia, así que si no pueden, está bien, me parece perfecto que digan no podemos y listo, ¿sí? Eso que quede. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ya volviendo un poco a lo que preguntabas Lucas, la semana pasada nosotros hemos ya iniciado el trabajo práctico número uno. ¿Sí? En ese trabajo práctico número uno se plantean tres situaciones. Uno es la lectura del material, la segunda es la entrevista y la tercera es, bueno, la exposición oral y la cuarta es un trabajo de investigación acerca del programa 2MP. Vamos a hablar un ratito sobre lo que es la lectura, ¿sí? Del texto de Mother y vamos a hablar un poquito del programa 2MP, que fue una de las cuestiones que tenemos que charlar en esta clase. Respecto de la entrevista, eso lo voy a volver a aclarar ya. Yo ya tengo los contactos con los docentes. Ya me encargué de buscarles los docentes para que ustedes no se estén complicando con eso. Yo ya pacté para esta semana poder tener una entrevista con todos los docentes, ¿sí? Entonces, lo que me faltaba a mí era justamente determinar los grupos y aquellos que no tenían grupos yo les iba a asignar, ¿sí? Entonces, los grupos que me quedaron hasta ahora es Chamorro Domínguez, Lobato Gómez, Lucas, Lukasevich Mancilla, González Retamos, ¿sí? Esos fueron los grupos que me pasaron al WhatsApp. Ahora, ¿qué grupos me quedaron o cuáles son las cuatro personas que me quedaron ahí pendientes? Borja, Godoy, Castillo y Ortiz, ¿sí? Yo junté a Borja y a Godoy, ¿sí? Y a Castillo y Ortiz, que serían los otros dos grupos restantes. Hay una persona que salió del grupo de sensores remotos. La verdad es que no sé quién es. Si ustedes saben o conocen el número y me pueden comunicar quién es. Porque no sé si esa persona va a seguir. Si la agregaron equivocadamente. No sé quién estaba a cargo del grupo. ¿Eliana? ¿Eras? No. Es Ortiz, Ortiz. pero tampoco sé la situación de ella. Si quiere puedo preguntarle. Dale, preguntarle si va a continuar o cómo viene el tema. Por la cuestión es que, por su compañero, ¿sí? El que Bueno, tiene asignado en su grupo. Más que nada por esa situación. Bien, entonces yo hoy ya le estaré enviando la lista con el docente asignado a cada uno y voy a hablar con el docente también para que me especifique el horario. em,
en el cual se puede realizar la entrevista. Entonces yo voy a coordinar ambas cosas, entonces ya ustedes se encargan solamente de entrevistarlo. ¿Le parece o no? Sí, Bien, Sí, sí. eso por un me lado. gusta. Ahora bien, vamos a trabajar un ratito sobre el texto de Mother, que es uno de los textos que ustedes tenían que ver o empezar a leer en esta semana, ¿sí? Nosotros la semana pasada habíamos charlado un poquito acerca de la educación o de cómo fue nuestra experiencia en la educación secundaria. Pero antes de iniciar esto, quiero hacerle una pregunta a cada uno. Quizás Osvaldo ya se la hizo, pero bueno, yo no charlé todavía con él respecto de esto, pero seguramente ya tienen las respuestas ustedes. ¿Qué esperan de esta cátedra? ¿Qué creen que van a obtener al terminar el cursado de esta cátedra? ¿Qué piensan que pueden llegar a realizar con esta cátedra, ya sea en el ámbito de la licenciatura del profesorado? ¿Y qué creen que le aporta esta cátedra a ustedes como futuros geógrafos? Yo creo, Mm, primero, a mí, en particular, sacarme de la ignorancia con el tema en el que hoy estamos por dar, porque realmente mucha gente dice saber sobre sensores remotos y después cuando lees es otra cosa. Muchas veces uno está confiado de porque vio en la tele o porque leyó un artículo, sabe, digamos. Y otra cosa es conocer en profundidad. Y lo otro es, como yo estudié un profesorado de geografía, no es que tenía tantas expectativas al principio, pero sí me gusta todo lo que es informático, me llama la atención de lo que es cartografía y ver que puedo usar estas herramientas me entusiasma. claro, exactamente. Yo lo que espero de la cátedra es que me pueda generar conocimiento sobre el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? De cómo fue cambiando y evolucionando la cartografía y lo que hoy en día, gracias a hoy en día los sensores remotos, ¿no? Se pueden obtener todo lo que es imágenes satelitales, las programaciones que existen como Google Earth, Meet, que se pueden usar, que son herramientas para el geógrafo, digamos. Espero aprender mucho sobre programación. Eso es, creo que mi punto de vista. Alan, una pregunta. ¿De dónde sos? Del sur de Corrientes. Ah, bien, sí, porque te noto una tonada diferente más. Te estaba por decir porteño entrerriana, por eso s- Entonces, se me- soy correntino trucho, me Está bien, dicen así. está bien. Pero bueno. Bien. ¿Alguien más? Yo, profe, ¿Sí? yo al estar en la licenciatura, como que los sensores estuve viendo con el profesor que dan mucha información, demasiada, y con mi método de aplicación y el análisis y poder investigar, yo como futura licenciada podría, bueno, servirlo en mi trabajo y poder analizarlos para tener un aprovechamiento de los recursos que hay. Perfecto. Alicia, Celeste, Daniela. Yo en mi caso sigo el profesorado, Ujú. pero bueno, como había comentado yo en la clase anterior, bueno, lo que yo espero es poder entender, comprender y creo que lo que va a aportar es parte, más que nada basándonos en la enseñanza, que sería transmitir que cómo los avances de la tecnología nos pueden ayudar a comprender mejor las cosas que están a nuestro alrededor y también mostrar que no es tan aburrido y que las innovaciones es como una motivación al estudio. Eso creo yo que aportaría a lo que es la parte de enseñanza, Perf- esa innovación, siempre y cuando bueno, la institución también se vaya adaptando. perfecto. ¿Celeste? Yo exactamente
Perdón, se salió. Volví. Perdón. Celeste, perdón, no escuché la última parte. Estaba diciendo que yo me pongo a pensar muy a menudo, más ahora Ujú, que mis hermanas tienen trabajo de profesora, ujú. en cómo será algún día cuando yo sea profesora, enseñarle a mis estudiantes todos estos conocimientos que yo ahora estoy estudiando. Por ejemplo, poder mostrarle imágenes satelitales, demostrarle toda la información que se puede obtener de ellas. Claro, exactamente. Exactamente. Bien. ¿Quién me falta? Ahora me cambió el orden. Daniela. Eh, yo lo que espero en la cátedra es poder aprender más sobre el tema de los sensores remotos. La verdad es que yo cursé creo que 2 veces, pero no llegué a los parciales. Este, y bueno, y aprender más y entender, y bueno, sé que es importante, es una herramienta importante para la que podemos implementar en nuestras tareas de información. Entonces, bueno, aprender más. Bien, buenísimo. Bueno, Lorena, no te lo puedo preguntar porque no tenés micrófono, me comentaste. Em, Fíjate si la próxima clase por ahí podés conseguirte el teléfono de última como para ingresar, entonces podamos interactuar, porque si no se complica por el chat. Bien, antes de empezar le voy a mostrar dos cosas. Le voy a mostrar esto, ¿sí? Esto es el Servicio Meteorológico Nacional. Ustedes me dijo Osvaldo que ya terminaron de ver un poquito lo que es bases físicas, ¿no? Estuvieron ahí charlando, el profesor les dictó todos los fundamentos físicos, ustedes ya conocen lo que es el espectro, ¿sí? Estimo que ya tienen conocimiento de qué es el espectro, entonces yo podría preguntarles acá a ustedes, esta imagen que estamos viendo del Servicio Meteorológico Nacional, ¿a qué porción del espectro o qué estamos observando específicamente acá? Tengo entendido que el infrarrojo, profe, puede ser. Infrarrojos, a ver, ¿alguien más? Sí, básicamente eso, porque ¿Por qué? ¿Cómo interpretaría yo que estoy observando un infrarrojo y no otras cosas acá en las imágenes? ¿En qué tendría que basarme? En la escala Puede que ser. ¿En la escala de abajo? Yo le iba a decir que si usábamos el visible, en nuestro caso no íbamos a poder notar cómo estaban las direcciones de los vientos y eso en un mapa. Por lo tanto, usarían el rango de los infrarrojos y el térmico porque con eso se puede distinguir las distintas temperaturas y llegar a una imagen. Exactamente. ¿Alguna otra área del espectro se podría utilizar para observar lo que es las condiciones del tiempo? Primero, ¿qué estamos observando acá? ¿Qué se está viendo? ¿O qué muestra la imagen? ¿Alguien ingresó al Servicio Meteorológico Nacional a ver esta imagen alguna vez? la Se- altura de las nubes, La altura de las Sí, los nubes. topes nubosos. Ajá. ¿Y qué estamos viendo de los topes nubosos específicamente? que según el color nos indica la altura aproximada que pueden llegar a estar. Perfecto. ¿Y qué satélite tomó esta imagen? ¿Cada cuánto se actualiza esta imagen? Cada media hora creo que era, profe. ¿Cada media hora se actualiza? ¿Y qué satélite? ¿Qué satélite estamos observando aquí o qué estamos viendo? ¿Qué plataforma fue la encargada de capturar esta El, imagen? el GOES puede ser, profe. Exactamente, el GOES, ahí arriba dice el título, ¿sí? Fíjense algo tan cotidiano que hoy lo vemos justamente, que lo muestran en la tele, en cualquier programa, no sé, transmitido virtualmente. Fíjense que vemos ya imágenes, las imágenes satelitales ya son parte de nuestra vida cotidiana. Y en este caso,
estamos viendo los topes nubosos y no necesariamente pueden ser observados a través de un infrarrojo o un térmico. Hay una parte que también que son la parte de radar, inclusive nosotros hemos lanzado ahora un satélite denominado SAOCOM que tiene justamente toda el área de radares como para observar. Inclusive fíjense que los aeropuertos tienen su radar en el cual también registran las probabilidades de precipitaciones o no. ¿Sí? No sé si alcanzaron a ver algunas imágenes radar, pero acá en la página del Servicio Meteorológico Nacional también tienen las imágenes de radar. ¿Sí? ¿Se ven o no? En esto se, en esto se informa obviamente, existe la información muy a corto plazo. Ya habrán distinguido la diferencia entre lo que es un satélite con luz, con unas que emite artificialmente, es decir, activo, y un satélite que captura información electromagnética proveniente de la interacción con el Sol, que es un pasivo, ¿sí? Entonces, para analizar las nubes, normalmente se utilizan los sensores activos, es decir, aquellos que utilizan alguna imagen o unas de radar para capturar este tipo de información. Hay una diferencia sustancial y muy grande entre lo que es la parte espectral, o sea, los sensores remotos y toda la teledetección clásica que damos acá, y todo lo que es el análisis de radar, que es un área totalmente diferente, con una, con una lógica y una teoría totalmente diferente, porque ya no estamos trabajando sobre reflexión o sobre emisión, sino estamos trabajando sobre rebotes, ¿sí? Básicamente, un radar lo que hace es emite una luz y hay un tiempo y una orientación en la que captura ese haz de luz, y en base a eso se interpreta temperatura, se interpreta forma, etcétera. Entonces por eso le decía que es todo un mundo diferente a cómo pensamos la teledetección clásica. Pero estos satélites justamente van con instrumentos de radares. ¿Por qué? Porque el radar permite observar ciertas cuestiones en el agua, ¿sí?, que la parte espectral no. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, la mayoría de estos satélites son satélites radares, más que térmicos y o infrarrojos, ¿sí? También se pueden medir las temperaturas. Eso es así. Bien, ¿y esto? ¿Conocen? Sí, lo vi en clima. ¿Lo vieron en clima? ¿Sí? Todos lo habrán visto en clima, ¿no? Fíjense que esto también está construido con imágenes de satélite, ¿sí? Y además hay una combinación de datos de corrientes marinas en conjunto con las estaciones meteorológicas y la dirección de los vientos, más la imagen de satélite. Esto es, la verdad que se maneja con información en tiempo real, y es una genialidad cómo lo armaron o cómo lo formaron. Pero la fuente de información principal acá son las imágenes de satélite y el seguimiento de las corrientes marinas. Por eso es que se puede observar la circulación de los vientos en este caso. Fíjense que mayormente la zona donde los vientos o donde la información escasea un poco es en la zona de los continentes, ¿sí? Fíjense que todo lo que es vientos en el océano se ve específicamente, pero la parte de los continentes escasea un poco, y más en la área ecuatorial, ¿sí? ¿Se imaginan por qué es? En las áreas ecuatoriales. Por la nubosidad que hay en esa zona. Exactamente, la nubosidad nos deja ver ciertas cosas, entonces fíjense que acá la información un poco se pierde, ¿sí? Pero en la mayoría del continente se pierde la información de los vientos. Pero bueno, es porque también depende de esta combinación de corrientes marinas y imágenes de satélite para formar este tipo de producto. Bien, eso es lo que tenemos o nosotros podemos llegar a usar como futuros docentes para explicar. Yo siempre recuerdo las clases de geografía en la secundaria, en el cual nosotros no teníamos este tipo de información, y la profesora venía con un mapa y te explicaba los ciclones, los anticiclones, los vientos, la fuerza de Coriolis, se mueve el viento para acá, para allá, etcétera, y no teníamos este instrumento gráfico para entender o para ver qué hacía referencia cuando hablaba de la circulación a favor o en contra de la aguja del reloj, hacia dónde se movía, cómo afectaba la rotación de la Tierra en la dirección de los vientos, hacia dónde se desplazaba, qué era la sudestada, qué era esto, qué era lo otro. Es decir, todos aquellos elementos que se aprenden normalmente de clima o de geomorfología en la primaria, nosotros no disponíamos de ese tipo de información como para entenderlo y verlo. Hoy en la actualidad podemos ver, inclusive esta aplicación la podemos ver en el teléfono. Es decir,
que tenemos herramientas tanto para la educación como para la investigación hoy disponibles para innovar justamente nuestras áreas. Por eso estas cosas ustedes tienen que ir anotándolas, las cosas que van viendo, que van aprendiendo alrededor de la carrera, tienen que ir anotándola porque en algún momento se van a encontrar con sus prácticas, se van a encontrar con didáctica o con didáctica específica, aquellos que van al profesorado, y van a tener que hacer propuesta de educación, y acá es en donde ustedes van a tener esa ventaja de que van observando ya ciertos elementos, ¿sí? Ciertos recursos que después le va a servir para su carrera. Bien, ahora, basado en esto, vamos al texto específicamente de Matter. ¿De qué? Y a ver, no sé si elegir yo o no sé si todos alcanzaron a leer el documento. Sean sinceros, si no lo leyeron, digan no lo leí. Entonces no perdemos el tiempo. No tuve tiempo de leerlo. Bien, perfecto. Bien, perfecto. A ver, ¿quién pudo leer? ¿Quién alcanzó a leer el material? Miren que la semana que viene se entrega el práctico, ¿eh? Básicamente lo que está diciendo el texto es sobre la currícula en Gran Bretaña de la enseñanza y cómo a través de la primaria, secundaria, primero es como que van generalizando todo y a medida que de los 15 años en adelante se van especializando. Según qué rama van a tener acceso a ciertas tecnologías y depende también de los institutos en los que se encuentran los chicos estudiando, y según los puntajes que tienen van a ir a ciertos colegios de preparatoria, y digamos el promedio permitirá qué universidad van a estar. En eso cuenta que en las preparatorias los van preparando con los SIC. Bien. ¿Vieron el texto de qué año es? ¿Puede ser donde dice que es geográfica, profe? A ver, arriba. 92. 1992, exactamente. Estamos hablando de la década del 90, ¿sí? Fíjense que en la década del 90 ellos ya tenían una estructura de educación organizada para hasta recibir en las estaciones de los colegios imágenes de satélite. No sé si los que leyeron alcanzaron a leer esa parte. Sí. Fíjense, estamos hablando prácticamente 30 años atrás, ya cómo estaba organizado el sistema educativo en Inglaterra, ¿sí? Nosotros en ese momento recién estábamos empezando a integrarnos al mundo, ¿sí? Recuerden que es la época de que vamos a enviar un satélite a la estratosfera. Entonces, esa época era para Argentina una época de innovación, ¿sí? En la que venían nuevas tecnologías, empezaba todo el boom de las telecomunicaciones, y ellos ya tenían todo un sistema educativo armado como para entablar otro tipo de camino en la educación. Ahora, está bien un poco el resumen que hizo Lucas. Normalmente, ¿en qué materias consideran ustedes del secundario, vamos a empezar en el secundario, que se pueden llegar a integrar los sensores remotos, que se pueden llegar a utilizar? Descartando geografía, ¿no? Porque es evidente que geografía va a ser una de las materias iniciales o principales. Primero física. Ajá. ¿Por qué? Por las razones que dichos comportamientos que se observan en los SIC, sí o sí se requiere de conocimientos de física, algunos conocimientos de química, y dependiendo de sería algo muy tirado de los pelos también de historia, porque también necesitan cartografiar, por más que acá en Argentina no se lo haga, es necesario. Exacto. Inclusive Google en algún momento había publicado una serie de mapas históricos georreferenciados y todo. No me acuerdo el nombre en este momento, pero tenía todo como un paquete completo de imágenes, tanto planos, imágenes satelitales, como cartas antiguas, en el cual mostraba toda una evolución histórica. Bien, Lucas, ¿qué otras materias los demás consideran que puede llegar a implementarse o utilizar sensores remotos como para
para trabajar en el secundario? Ya dijimos física, química, geografía, historia, Yo creo que también puede ser las materias que tienen que ver con el ambiente. por Por ejemplo. ejemplo, yo en la secundaria di una materia que se llamaba viveros, que tenía que ver con los tipos de vegetación y todo eso. Supongo que también se podría utilizar sensores remotos en esos casos. Ujú. Hay una más que conocemos todos, antes que vivero, hay otra materia ahí del área ambiental muy importante también que damos en el secundario. ¿Cuál será? Biología, Sería biología. biología. Y otras, saliendo de estas del área de ambiente, descartando historia, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar si geografía tendría que formar equipo con alguna otra materia que no sea necesariamente biología, Computación, con computación? informática. Ajá, ¿y qué cosas se combinarían entre geografía e informática para sacar un producto de sensores remotos? ¿Qué le interesaría a la informática? ¿Por qué le interesaría, mejor dicho, a la informática trabajar con geografía? ¿O qué aportaría a la informática? A ver, y voy a ser específico. Decir va a poner la computadora, eso no es utilizar el área de la informática como para trabajar, ¿no? Pero ¿qué podrían sacar en conjunto? Sistemas de información geográfica. Exactamente, un poquito más del área de la programación. Sí, o la obtención de datos. Claro. Pen- y pensándolo bien, también aquellas secundarias que tienen orientación en economía también podría ser factible. ¿Por qué? El tema, y por el tema de comercialización, en el sentido de los flujos de comercio, tanto los mercantiles de los barcos, vuelos, eh, quién tiene rec positivo, rec negativo, y eso se lo puede llegar a visualizar, digamos. Bien, a los que leyeron el texto, ¿en qué área normalmente se da o se inserta sensor remoto o teledetección en el ámbito universitario? En Gran Bretaña, obviamente. ¿En qué ámbito o qué áreas o qué carreras o qué departamentos em, está normalmente sensor remoto como parte de la currícula? Lo que es ciencias agronómicas, Ajá. ciencias naturales en el sentido, las licenciaturas en zoología, biología, eh, Bien, sí, sí, ahí explica eso. Ahora bien, ustedes se tomaron el tiempo de decir, che, voy a investigar a ver si esta materia se da en otros lugares, porque en algún momento le va a surgir la curiosidad como geógrafo a ver si en otros sectores se da esto, en otras carreras dentro de la misma universidad, dado que el texto obviamente menciona esas áreas. yo no sé acá en la UNE, sí tengo conocimiento de que en la UBA y en algunas otras universidades de acá del país que utilizan ARCGIS o QGIS, eh, sobre todo en agronomía, paleontología, pero porque me llegó información de personas allegadas a mí. Ujú, bien, ¿y no hay nadie que tenga un compañero que estudie ingeniería, por ejemplo? O ingeniería, ¿cómo que se llama? En ciencias agrarias, o sea, para agrónomo. Eso, Pero acá en la UNE, en Corrientes, o ingeniería civil, o acá en Resistencia, no, no, acá en Corrientes no. ¿no? Y acá tampoco nadie tiene un compañero ingeniero que estudie algo, una ingeniería en realidad que estudie. No, de parte mía no. O sea, lo que tuve conocimiento eran compañeros míos Ujú. que se fueron a otras
eran estudiantes de agronomía acá que nunca dieron SIC, que sin embargo en la UBA o en la de Córdoba sí tuvieron. Bien, bien, gracias Lucas. Ahora bien, entonces, hay dentro de la misma universidad, hay ciertas carreras que tienen, no específicamente la materia de sensores remotos, pero sí, por ejemplo, la ingeniería tiene fotointerpretación, ¿sí? Que si ustedes ya vieron o ya hablaron con el profesor Osvaldo, seguramente le habrás comentado ya la diferenciación un poco de lo que es la teledetección respecto de la fotointerpretación. Y si no se los dijo todavía, no se preocupen, que en la medida que avancemos, ustedes mismos van a ir distinguiendo un poco lo que es trabajar con imagen y procesamiento digital respecto de la eh, fotointerpretación. Ahora bien, Alan, te quiero hacer una consulta. ¿Por qué llegaste a la conclusión de que en esta materia vas o pretendes aprender programación? Realmente lo dije porque es algo que espero, ¿no? Del aporte de la geografía, ¿no? Pero realmente no creo que se alcanza a dar eso. Se alcanza a dar más sobre física y sobre cómo funcionan, ¿no? Los sensores remotos y estas nuevas tecnologías. Para el, por ejemplo, como explicaba usted recién, lo de topes nubosos, de climatología, cómo ese aporte del satélite llega a generar eso. Y no sé si se alcanza a dar programación. Yo tengo entendido que no, pero es algo que me gustaría muchísimo aprender porque creo que es lo que más profesionaliza. Y más, por ejemplo, yo que estoy estudiando la CUO también, no sé si alguno de mis compañeros también, creo que profesionaliza muchísimo a la hora de poder realizar mapas o a través de la programación, a través de los SIG, digamos. Lo mismo, bueno, está la tecnicatura de la SIG también, y creo que deben tener materias que enseñan sobre programación. Ya esos son otros campos, pero sí, es algo que me gustaría aprender dentro de lo que es geografía. Pero bueno, no sé cómo, o sea, es parte del plan de estudio, creo, sensores, que es un contenido teórico más que práctico, digamos. Bien, eso para aclararte un poquito el panorama respecto de sensores, después podemos avanzar sobre la otra carrera. Sensor remoto es una materia teórico-práctica. En realidad, la teoría va a acompañar la práctica y normalmente uno termina haciendo más práctica que teoría en esta materia, ¿sí? Porque en realidad la base gruesa o la base fuerte del conocimiento está en la parte de base física. O sea, por eso es la parte más larga, más un poquito más pesada del contenido de la materia. Pero normalmente lo procedimental es lo que emerge de esta cátedra como principal atributo. Respecto a la programación, si bien vamos a usar varios programas, pero la programación es un camino aparte, ¿sí? Es otra arista que no necesariamente está relacionada con los sensores remotos. ¿A qué me refiero con esto? Que un operador de teledetección no necesariamente aprende conocimientos de programación. Inclusive las carreras de posgrados que podés llegar a acceder para aprender estas cuestiones, por ejemplo, la maestría en teledetección y sistema de información ahí en la Universidad Nacional del Centro, no tiene materias relacionadas con programación porque, vuelvo a decirte, son áreas totalmente diferentes. Eso no quita de que si vos adquirís conocimiento de programación en una tecnicatura como la UTN, puedas implementar tu conocimiento, ¿sí? Cuando demos, por ejemplo, algoritmos de clasificación o matriz de confusión, y te vas a dar cuenta de a qué me refiero, de desarrollar herramientas para trabajar con imágenes de satélite. Eso es así, porque al fin y al cabo la imagen de satélite por detrás es una matriz de datos, ¿sí? Imagínate una tabla, o aquellos que no saben lo que es una matriz de datos, imagínense una tabla Excel en cada una fila y columna con un valor numérico que tiene un nombre y se llama nivel digital, ¿sí? Entonces, eso es una imagen por detrás, es decir que por detrás de los algoritmos que vamos a utilizar, lo que existe son fórmulas matemáticas que procesan justamente esas imágenes que combinan de alguna u otra manera a través de un algoritmo multivariado de probabilidad
o estadístico, etcétera. Es decir, que por detrás corre eso. Entonces, la cátedra en particular, ¿enseñará programación? No. ¿Tiene en su plan de estudio programación? No. Si yo aprendo programación, ¿puedo nutrirme de la cátedra como para desarrollar cosas? Sí. En esta es una de las que más van a poder, aquellos que se tiren por aprender programación, desarrollar herramientas como para trabajar posteriormente. ¿Querías decir algo, Lucas? ¿Sí? Sí, no, programación tiene más que ver con los programas HTML, Java, por ahí algunos que sepan lenguaje Python, pero a través de otro programa para poder programar. Y en eso tiene un lenguaje, digamos, que son letras, números y código. Es. Pero eso es programación. Yo hice HTML y JavaScript, digamos, pero a nivel personal, digamos, para poder entender sobre páginas web. Claro. Por ejemplo, el JavaScript es el HTML es cuando uno está en la página y da o explorar y aparece al costado y todo ese código, ese es HTML. Y JavaScript también, sobre todo para imágenes o para hacer videojuegos como este de los cuadraditos, se hizo en base a JavaScript. Eso es programación. Bueno, entró el gato. Bien. ¿Alguien más sabe sobre estos temas que estamos hablando? ¿Tiene idea de qué es programación? ¿De qué cosas implica la programación? Si existe una relación entre los sensores remotos y la programación, además de Alan y Lucas. ¿Alicia? Ay, perdón. No, yo la verdad que estoy escuchando, pero como que me está costando entender un poco. Pero, ¿te suena la idea de programación? ¿Qué es programar? ¿Qué implica programar? ¿Qué algo nunca escuchaste, investigaste? En este caso creo que puede llegar a tener relación, pero no, como te comentaba, una materia más práctica, que lo asocio más con el lado de lo que fue técnica 2, pero que lo hice hace bastantes años atrás. Este, creo sí que hay una relación, pero no sé si nos vamos a centrar más para la programación que para la geografía. O sea, cómo utilizar ya la programación hecha. Bien. Eh, ¿Agustín? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Me uní un poquito más tarde. Sí, no hay problema. Y la verdad que lo que es conocimiento de programación y muy básico, muy conceptual nomás, realmente nunca hice ningún curso. Medianamente sé de qué se trata, pero a mi entender no le veo, digamos, mucha relación con los sensores remotos. ¿Por qué? Creo que para mí son, a ver, es posible sí que haya alguna, pero muy mínima similitud. Creo que estamos hablando de campos diferentes. ¿Eliana? Perdón, yo Pero sí, entiendo sí. por programación todo lo que es trabajo de asesoría, creación de software, de programas, justamente lo que explicaba Lucas. Y le veo, sí, creo que no, muy poca similitud con los sensores remotos. Profe, Ujú. o sea, en los efectos prácticos para que entiendan, nosotros no vamos a programar, nosotros vamos a utilizar los programas de personas que programaron. Bien. Eso ¿Eliana? era lo que estaba por decir, profe, justamente. Ah, Coincidía con Agustín, pero Perdón. porque no es lo mismo, pero justo lo que hace dijo que lo que dijo recién, que nosotros usamos los programas. bien. ¿Y ustedes no creen que que con el conocimiento que adquirieron, que van a adquirir en estos 5 años, no puedan llegar a aportar algo al mundo de la informática desde su postura de geógrafos? ¿Lo ven factible? ¿Lo ven necesario?
conocer que un geógrafo no los conoce. Nosotros nos estamos dando, por ejemplo, álgebra y geometría analítica, que es donde se aprende sobre matrices, Ujú. o sea, una materia, y no tampoco estamos dando análisis matemático, ni tampoco estamos dando sobre algoritmos, Claro. que es lo que tenemos que saber para poder empezar a programar. Entonces, para mí, no, como parte de un grupo de trabajo para brindar cierta información, sí. ¿Los demás están de acuerdo con Lucas? Sí, profe. Sí, profesor, yo realmente la única palabra que entendí que dijo Lucas fue matemática. No sé ni de qué estar hablando, ¿no? Celeste, ¿qué opinas? Ah, yo tampoco entiendo mucho de informática, pero conozco a alguien cercano que está haciendo la carrera de programación, así que si yo no entiendo, él entenderá por mí. Pero sí, ciertamente no creo necesario que nosotros geógrafos necesitemos aprender a programar los programas que vamos a usar, sino más bien ejecutar. Como dijo Lucas, podría funcionar si somos parte de un equipo brindando información geográfica, pero a la hora de programar, no creo que nuestros conocimientos sean lo suficientemente útiles. Bien, ahora le pregunto yo, eh, ¿recuerdan de dónde surgieron los sistemas de información geográfica? ¿Quién fue el famoso padre creador de los sistemas de información geográfica? Técnicas en Geografía 2. Ahora le voy a mandar un mensajito a la profesora Liliana Ramírez y a la profesora Norma Monzón. ¿Recuerdan o no? Tomlinson y su área de observación meteorológica. ¿No? ¿Sí? Roger, Exactamente. ¿Roger qué era? ¿Qué profesión tenía? A ver, primero, todos saben quién es o es considerado el padre de los SIG, de los sistemas de información. Ustedes lo utilizan, usaron QG, usaron ARGIS seguramente. Y estoy 200% seguro que la profesora Liliana Ramírez en algún momento le habrá comentado acerca de quién era Roger Tomlinson. ¿Sí o no? Si no, bueno, le dejo la biografía acá en la wiki para que recuerden. ¿Sí? Yo estoy seguro de que de la profesora le habrá enseñado. Ahí ya estoy leyendo un poco, profesor. Fue piloto, nació en México, murió en Gran Bretaña, vivió en Canadá. fue Fue geógrafo. geógrafo de la Universidad de Cardiff. Ah, entonces, bueno, estamos hablando de que un geógrafo programó el primer sistema de información dedicado a procesar imágenes de meteorológicas, en realidad imágenes satélite para estudios meteorológicos. Entonces, En 1963. fíjense que un geógrafo programó el primer software de procesamiento de imagen. Un geógrafo. Claro, pero tuvo que adquirir conocimiento en programación. No es Claro, que, no es que, exactamente. no es que yo soy geógrafo y ya puedo largarme a programar. Eso, digamos, que no es correcto. Exactamente. Ahora, la idea que le quiero plantear acá es a ustedes como geógrafo, imaginen esto, que un arquitecto sea a la vez albañil. ¿Se entiende o no? ¿A qué quiero llegar? Que obviamente uno es un conocimiento, llamémosle, del área disciplinar más científico y más teórico, como sería el de geógrafo, y un conocimiento de programación sería algo más práctico. Es decir, que ustedes como geógrafos pueden llegar a elaborar herramientas o sacar cosas desde su profesión, sí. No necesariamente tienen que formar parte de un equipo técnico brindando una solución en específico.
Por ejemplo, se van a encontrar en colegios el día de mañana cuando se vayan, en el cual no todos tienen computadoras, pero todos sí tienen celulares, por ejemplo. Entonces, si ustedes quisieran innovar en ese colegio, que no sucedió acá, pero va a suceder normalmente porque he recibido una consulta de ese tipo, eh, diseñar aplicaciones para los teléfonos móviles para que ustedes puedan impartir sus clases o mostrar los mapas, que los chicos puedan hacer mapas en el teléfono, etcétera. Es decir, que siempre el conocimiento matriz, que en este caso sería el geográfico, acompañado de otro conocimiento, que en este caso sería programación, ¿sí? Pongámosle cualquier tipo de conocimiento, ¿no? La persona que se va y estudia meteorología acá en el Colegio Nacional a la noche está en la misma situación que va a estar el que estudia programación como adicional. Entonces, ese conocimiento le va a permitir justamente ampliar su campo de idea como para aportar algo hacia la disciplina en la que se están formando, ¿sí? Al fin y al cabo es eso. O imagínense un médico que se vaya a estudiar la especialización en traumatología, por ejemplo, o la especialización en, no sé, cardiología. ¿Se entiende a qué voy o no? Lo que está haciendo el médico en ese caso es ampliando su campo de conocimientos para aportar a su ciencia matriz, que es la medicina, ¿sí? Sí, profe. Lo mismo, ¿sí? Para que entiendan de qué trata de programación, yo les invitaría que den el clic derecho donde dice ver código de fuente de página. De eso se trata programar. Sí, es pensar en lenguaje de máquina lo que uno quiere hacer. Claro, control U y ahí le va a aparecer eso. Yo sé que mucho no le interesa aprender programación. Es obvio, a no todos nos gustan las mismas cosas. Pero hay ciertos conocimientos informáticos que lo van a tener que adquirir necesariamente porque la vida le va a llevar a que tengan que aprender. Y vamos un tiempo atrás. Bueno, la mayoría, bueno, Lucas, vos tenés 37 años, yo tengo 31, quizás hablemos casi el mismo idioma, ¿no? Pero vamos 15 años atrás o 20 años atrás. ¿Quién imaginaba que aprender Word y Excel iba a ser súper necesario? Es más, iba a ser un requisito esencial para eh, entrar a trabajar en algún lugar. Yo me acuerdo que antes, no sé ahora, pero antes estaban los cursos de operador de PC. Hoy, ser operador de PC, la criatura de 4 años ya maneja un teléfono móvil mucho mejor que todos nosotros. Entonces, fíjense cómo el conocimiento va progresando eh, y en el caso del conocimiento geográfico también siguió el mismo camino. Entonces, toda la educación, por eso le hice leer un poco el texto de Mather para que ustedes se den cuenta cómo se piensa y cómo es en otros países o cómo avanza el conocimiento, cómo ese conocimiento va implicando necesariamente que nosotros vayamos adquiriendo ciertas cuestiones que antes no eran ajenas. Por ejemplo, y hablemos acá claro de la informática. Antes era totalmente ajeno aprender informático a estudiar una carrera de grado, ¿sí? Y hoy es necesario conocer informática para estudiar una carrera de grado. Inclusive las carreras de grado tienen su materia que se llama informática básica o depende del nombre que le den. Pero fíjense cómo ya el área tecnológica es una pata importante dentro del área de la educación de cualquier ciencia o disciplina que vayan ustedes a estudiar en el futuro. Lógicamente que hay ciertas áreas como la ingeniería en sistemas, la tecnicatura en programación, no sé, que requiere un conocimiento más avanzado de computación, ¿no? Pero las otras, hablemos de las ciencias sociales, particularmente geografía, también. Y esto es, si ustedes recuerdan un poco las clases de introducción a la geografía cuando hablaban de los enfoques, de cómo fue evolucionando el pensamiento geográfico, si nosotros nos remontamos a la década del 30, ¿sí? 1930, quizás los geógrafos que hacían geografía general o hacían geografía regional no se imaginaban jamás en su cabeza que aprender fórmulas matemáticas, algoritmos, leyes, etcétera, iba a ser necesario. Y fíjense que en la década del 50 cambió totalmente el pensamiento. Y si seguimos con esa lógica, también los de la década del 50 jamás pensaron que aprenderse sociología o psicología iba a ser necesario para avanzar en el conocimiento. Y en la geografía humanista o la crítica en el 70-80 viene a cambiar todo eso. Es decir, que el pensamiento o el conocimiento va evolucionando, nosotros vamos evolucionando a la par de esa evolución del conocimiento
y nuestras instituciones educativas deberían también responder acorde a la evolución del pensamiento en la ciencia, ¿sí? Y los docentes en Argentina nos encontramos con esta situación problemática en el cual tenemos una brecha entre lo que el mundo nos muestra como avance científico y tecnológico en la educación o en cualquier ámbito y nuestra realidad, que se ajusta a otra situación un poco, diría un poco, ¿no?, decadente, ¿sí? En el cual el conocimiento no puede ser transmitido de una forma totalmente adecuada en muchos de los colegios por la carencia justamente que sufren los colegios. ¿Y por qué acoto esto? Porque hay muchas cosas que ustedes como docentes se van a encontrar, ustedes van a manejar ciertas herramientas informáticas de forma más avanzada que sus alumnos, y son ustedes o va a ser ustedes en muchos casos en donde tendrá que salir la propuesta de qué hacer o cómo innovar en esos colegios como para ir de a poquito. Esto es un trabajo en conjunto, ¿sí? Entre todos los docentes, quizás algunos tienen más, otros menos, pero en muchos colegios van a ser ustedes los que van a proponer las innovaciones y quizás algo tan sencillo y tan simple termine impactando tan grande en algunos colegios como en otros. Bien, eso un poquito respecto de esta cuestión de si estudiar o no, si conviene saber informática, si te volvés técnico, si se te atrofia el pensamiento y perdés la capacidad de interpretación, etcétera, etcétera. Respecto de si aprender informática o no, si nos volvemos técnicos, porque una de las justificaciones y las discusiones teóricas y filosóficas acerca de la formación de la ciencia siempre existieron y no es de ahora, ¿sí? Ya en la década del 50 Schaeffer con Harrison obviamente se pelearon entre comillas públicamente en una revista discutiendo acerca de la evolución del pensamiento geográfico, pero siempre que empieza a surgir nuevos pensamientos, nuevas corrientes, siempre hay un ala dentro de la ciencia que termina resistiéndose a este conocimiento nuevo, y es normal, ¿sí? Uno cuando sufre traumas, se explica el área de la psicología, ¿no? Siempre tiende a lo seguro, siempre tiende a volver justamente a las partes más seguras donde uno está cómodo. Pero esto también le va a pasar a ustedes, se van a encontrar con sus alumnos que saben 500 veces más que ustedes acerca de esto, de lo otro, del manejo de la computadora, y ahí se van a dar cuenta de que ustedes están por un lado, los alumnos están por otro, y van a tener que empezar a acomodarse a sus alumnos desde esta perspectiva. Bien, uno de los grandes logros, ¿sí?, del gobierno anterior, ¿sí?, creo que fue el segundo gobierno de Cristina. Acá yo no soy partidario de nadie, solamente estoy hablando desde una mirada objetiva, fue justamente la puesta en marcha del programa 2MP, ¿sí? El programa se llamaba, creo que 2 millones de pibes, ¿sí? Esto es un poco lo que les mandé a investigar y le dejé el enlace en el chat. Esto un poco para contrarrestar o hacer una comparación con el texto de Matter, ¿sí? Para ver cómo funciona en un país desarrollado como es Inglaterra, y cómo funciona en Argentina todo el conocimiento acerca de los sensores remotos y cómo se fue transmitiendo, cómo se pretende el Estado transmitir el conocimiento respecto de la teledetección. ¿Alguien alcanzó a leer esto? ¿Pudo ver de qué se trata? ¿Descargaron el programa? ¿Ingresaron al enlace que yo le mandé que estaban los cursos de formación del programa 2MP? Sinceramente yo no. ¿No? Bueno, aquellos que por ahí están en el profesorado, es como le dije, creo que le dije a usted la clase pasada, los cursos que tomen ahora como alumnos, cuando se reciban, va a sumar algunos que otros puntitos cuando se vayan a presentar en el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que vayan, que investiguen, que analicen, porque cuando uno se recibe tiene un puntaje por el título, pero tiene que seguir aumentando su puntaje para acceder ahora en distintos colegios. Entonces tomen estos cursos, fíjense, aprovechen, que son virtuales, ahora que están virtuales y son gratuitos algunos, pueden llegar a sumar uno que otro punto, ¿sí? Entonces aprovechen esta, porque después cuando son docentes se van a acordar que necesitan este tipo de cursos para sumar puntaje. Y aquellos que están en la licenciatura y quieran seguir el área de investigación,
mucho más aún. Van a necesitar puntajes respecto de presentarse a becas, a congresos, etcétera. Entonces, el programa 2MP es uno de los programas lanzados por el Estado Nacional para enseñar básicamente teledetección a alumnos del secundario. En ese momento también estaba la puesta en marcha de las computadoras, las netbook. Entonces, con las netbook y el desarrollo del el software 2MPA a partir de una empresa privada, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero ya lo voy a recordar porque la vimos en Buenos Aires cuando estuvimos en un congreso, estuvieron los representantes de la empresa. Hicieron un software para procesar imágenes de forma simple y sencilla, eh, y adaptado justamente a las notebook o netbook del gobierno. La desventaja que tenía por ahí el software que era bastante complicado de usarle, ¿sí? Había ciertas cosas que por ahí eran bastante feas, ¿sí? Lo vamos a llamar así. Entonces era un poco tosco manejarlo, pero tenía cosas muy buenas, cosas demasiado eh, buenas, pero bueno, tenía esta desventaja. Entonces vos tenías que sentarte, aprender, ver la cantidad de errores que tiraba, y un montón de situaciones que por ahí dificultaban, pero que fueron mejorando con el paso del tiempo y era factible dar clases. Pero la idea era básicamente empezar ya a partir de los chicos de 8 años en adelante, más que el secundario seguro, empezar a implementar este conocimiento y justamente enseñarle a partir de este software. Entonces es una de las propuestas que tenemos como país en enseñanza de teledetección. Estas cosas que hemos hablado hoy son parte de la línea de preguntas barra charlas que tienen que tener con el docente que van a entrevistar, ¿sí? Cuanto más preguntas hagan es mucho mejor. Intenten ver todas las áreas, hasta qué pensamiento político tiene el docente, porque eso también influye mucho. Según el pensamiento político, el pensamiento que tenga el docente respecto de su vida social, también influye mucho en ver a qué cosas aspira o a qué cosas no, ¿sí? Qué cosas le son convenientes, qué cosas no, qué cosas les interesa, qué cosas no. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros venimos hablando, ustedes ya lo adquirieron con Osvaldo, estamos discutiendo acá, son cosas que también es importante saber si al docente le interesa. Por ejemplo, preguntarle si, no sé, si sabe algo de programación o algún otro conocimiento, qué haría para innovar en la escuela, si es factible innovar en la escuela, si el colegio es muy carenciado, qué situaciones, qué cosas se podría aportar en la geografía para que los chicos puedan llegar a ver o no. Yo soy partidario de que por más carenciado que sea el colegio, si el docente tiene la voluntad, consigue los medios y los instrumentos como para mostrarle cosas nuevas a los chicos sin necesidad de exigirles una computadora, un teléfono para que pueda llegar a trabajar, ¿sí? Entonces, siempre se puede, obviamente que depende mucho de la voluntad que haya tanto en el colegio como en el docente de innovar o de mostrar algo nuevo o algo diferente. Bien, eso es un poco lo que quería hablar con ustedes hoy. Me interesa mucho que empiecen a leer los textos respecto de que le enviamos o que le dejamos, porque vamos a tener prácticamente 2 semanas como mucho entre trabajo práctico y de trabajo, y entre que yo le doy a la siguiente clase que nos vemos, es el momento de discutir. Y más que nada cuando empecemos con la parte práctica va a ser muy importante que ustedes vayan desarrollando en la primera semana ya, porque se van a encontrar con muchos problemas y muchos son del orden de la informática. Entonces, no dejen todo siempre para la última semana. Yo sé que por ahí quizás están cursando otra materia, tienen otra cosa que hacer, pero normalmente hay 2 semanas de diferencia entre trabajo y trabajo, y si lo dejan para última instancia, se van a encontrar con ciertos problemas dentro del área del software y que por ahí no se resuelven rápido, o vamos a tener que disponer del viernes como para trabajar. ¿Sí? Lo que hay que leer es el material del dossier o el del práctico, digamos. El del Está en la parte práctica. en el práctico. Está la
Eh, Está en la parte práctica, exactamente. Ahí en la carpetita donde dice trabajo práctico número 1 está el texto también. Y en el trabajo práctico a lo último está el enlace a la CONAE y al área del software 2MP. Igual pueden seguir buscando, yo le dejé el enlace principal nomás, pero también pueden llegar a buscar acerca del programa 2MP porque creo que ahora hay un instituto que es el que se encarga de impartir los cursos. Es el enlace que yo le mandé la otra vuelta al WhatsApp. Bien, entonces, para ir cerrando el tema de el trabajo práctico número 1, la lectura del texto y la investigación acerca del software. Respecto de las preguntas al docente, yo hoy ya le voy a asignar el docente, ¿sí? Y las entrevistas van a estar entre miércoles, jueves y viernes. Van a ser uno de esos 3 días. Entonces yo le voy a pasar hoy, también le voy a pasar la fecha y el horario en el cual tengan que hacer la entrevista con el docente. Así que yo lo que le voy a recomendar es que por favor se pongan a trabajar respecto de las preguntas que le van a hacer, ¿sí? Las preguntas que le van a hacer, esas sí me la van a tener que adjuntar en el trabajo práctico. Las preguntas que le hicieron, las formulaciones de preguntas que ustedes le hicieron, ¿sí? Hay preguntas que le puede surgir en el momento, en la entrevista. Entonces esas preguntas que le surgen en el momento, como más de uno de ustedes quizás la grabe, después la pueden anotar tranquilamente también. ¿Se entiende o no? Bien, la idea de este trabajo práctico respecto de esta entrevista es que ustedes conozcan una persona que trabaja en el secundario y que tiene ya en su vida una realidad incorporada respecto de qué es enseñar y qué implica enseñar en un contexto de un colegio secundario acá, por lo menos en Resistencia, que son la mayoría de las personas que yo seleccioné, ¿sí? Entonces, por favor, le voy a pedir que trabajen sobre esas preguntas y que las formulen bien, entonces pueden entablar una conversación bastante sana y tranquila con el docente. Bien, ¿tienen alguna consulta respecto a la entrevista? Profesor, ¿Sí? las preguntas primero tenemos que pasarle a usted y nos confirma o no. No, no, no. Ustedes deciden el set de preguntas. Yo no me voy a oponer a lo que pregunten ustedes. Profe, las preguntas son las que están en el trabajo práctico, ¿no? No, no hay preguntas en el trabajo práctico. Eso lo tiene que elaborar cada grupo. Las entrevistas son por la mañana, por la tarde, profe. O eso lo coordinamos con la persona, con el profesor. Yo le voy a... hay algunos docentes que me dijeron, mira, yo puedo por la mañana nomás, porque trabajo a la tarde. Y hay algunos que me dijeron, sí, yo no tengo problema de horario. Por eso le digo, yo le voy a asignar ya, ahora, ni bien termine la clase el docente, voy a hablar con el docente para ver bien el horario y ahí les paso a ustedes como grupo los horarios disponibles por el docente y ustedes me dicen si puedo, no puedo, no porque trabajo, etcétera, etcétera. Entonces terminamos de coordinar con él a ver cuándo se puede. Entiendo. Profesor, ¿y ahí qué más o menos de cuánto tiempo se estima la entrevista y de cuántas preguntas como máximo y mínimo deben Se de habla ser? de eso también, el tema de cuántas preguntas. Y eso depende de ustedes. O sea, que ustedes que respecto de lo que leyeron en el material de Mother, leyeron el programa 2MP, lo que hablaron con Osvaldo ya en este contenido, lo que ustedes esperan como docente o creen, esas preguntas las van a formular ustedes. Por eso dije es libre elección de qué van a preguntar, pero siempre relacionados con la experiencia. Yo le puse unos lineamientos en realidad ahí en el trabajo práctico. Puse unos lineamientos yo pensando en qué preguntaría yo o qué me interesaría a mí saber, qué sé yo, dónde está el colegio, en qué contexto se mueve. Seguramente los docentes van a contar, no, mira, en este colegio los chicos van y almuerzan y toman la leche, etcétera, etcétera. Le van a ir contando un montón de cosas. También acerca de la formación del docente, qué cursó, qué actividades hace, si estudió algo más acerca además del profesorado en geografía, si sabe otro contenido, si el edificio en el que están trabajando es bueno, si tiene las condiciones de luz, agua, cloaca, computación, si existe cierto alineamiento del Ministerio de Educación respecto de qué enseñar en geografía, si se puede cambiar, si se puede incorporar, cuál es el pensamiento
de las personas encargadas de manejar la institución, si permiten que los docentes puedan hacer propuestas, si permite que los chicos salgan a la universidad a conocer esto, al museo. Es decir, hay un montón de situaciones que ustedes tienen que saber o que tienen que conocer del docente que van a entrevistar como para saber si es factible enseñar o no sensores remotos. Estamos hablando de un área, de una materia que requiere una sala de computación, que requiere un software, que requiere un docente formado, que requiere un montón de cosas como para empezar a dar este tipo de contenido. ¿Se entiende o no? Fíjense, por eso le digo que lean el texto de Matter. Estamos hablando de la década del 90 en un país en el cual ya tenían todo organizado como para hasta recibir imágenes de satélite. Y nosotros tenemos colegios que ni siquiera tienen agua potable, ¿sí? Entonces, es mucha la brecha que hay y es enorme esa diferencia práctica, llamémosle, o esa diferencia a la hora de enseñar o de tener los instrumentos disponibles como para enseñar. Entonces, por eso yo puse esos puntos, pero quizás a ustedes se le ocurre otras cosas que preguntar y conocer más acerca de ese docente y de cómo imparte su clase y si puede o no de dar contenido de sensores remotos. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso se juntan en cada grupo, piensan las preguntas, piensan qué le van a preguntar, cómo lo van a hacer, qué información quieren obtener de él. Y entonces va a estar en ustedes esa capacidad de obtener información. Es como cuando van a ir a dar clase, le va a pasar exactamente lo mismo. Van a ser ustedes como docentes los que van a tener que indagar sobre sus alumnos a ver qué quieren obtener o qué información quieren sacarle y cómo le hacen hablar. Bien, ¿queda alguna duda más acerca del trabajo práctico? Sí, profe, disculpe. Sí. Nosotros nos dijo que teníamos que apuntar las preguntas y las respuestas que el docente hace también las apuntamos. Y no, porque normalmente si son muy largas las respuestas no le voy a poner a transcribir eso. Obviamente que yo voy a estar totalmente seguro de que hicieron esa entrevista. En todo caso, grábenlo, por eso le dije grábenlo a la entrevista. Y si surge algo, lo volvemos a ver de ahí. ¿Sí? No quiero que transcriban la respuesta porque no tiene sentido. Lo que sí, la semana que viene, el lunes, este práctico se entrega el lunes que viene. ¿Sí? Los que tienen ahí adjuntar las preguntas en un Word, ¿sí? Que también va a ser ahí en el aula virtual. Lo que sí, tienen que traerme armado, justamente yo le voy a preguntar acerca de cómo fue la entrevista y va a ser una charla un poquito más, ¿cómo es? En la que van a hablar más ustedes que yo. ¿Se entiende o no? Sí. Bien, perfecto. Así que les recomiendo que la semana que viene sí tengan la camarita, sí tengan el audio bien conectado como para discutir estos temas. A las 2:30 sería la semana próxima. Sí, yo le voy a informar también al grupo de WhatsApp el cambio de horario. Sí. Vamos a pasar a las 2:30, entonces todos no tienen inconvenientes respecto de sus tareas. Gracias. ¿Alguna duda más respecto al práctico? Disculpe que sea insistente, pero le pregunto Sí. el tema de la entrega, ¿por dónde sería? ¿Por correo o por Mm, aula? el aula virtual, yo le voy a habilitar ahí una sección en donde dice entrega trabajo práctico número 1 y ahí va a ser un Word o un PDF de sus trabajos prácticos. ¿Sí? No se olviden los lineamientos del trabajo práctico, portada, introducción, toda la parte formal. Yo ahí abajo se los aclaro. En la parte de formato de presentación, no se olviden de eso porque yo le voy a hacer mucho hincapié en todas esas partes. Va a llegar un momento que me van a detestar, pero en algún momento de su vida se van a acordar de mí y me van a querer respecto de la organización de los trabajos prácticos. ¿Alguna duda más? Bien, bueno, si no hay más dudas, vamos a dejar acá. Ustedes saben que cualquier consulta pueden hacérmela ahí al grupo y yo le estaré respondiendo. Así que yo lo que haría ahora es ya volverlo a enviar las capturas con los grupos como quedaron integrados y hoy esta tarde también le voy a ir enviando las
la asignación del docente en cada uno de los casos. Recuerden que la entrevista van a ser entre miércoles, jueves o viernes, así que yo le diría que entre hoy y mañana ya empiecen a elaborar las preguntas porque algunos no van a llegar si les toca el miércoles hacer la entrevista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?